comencem una mica aquesta tarda de formació i d'aprenentatge de lo que és el Codi Tècnic. Jo els vull donar la benvinguda de part d'AUS i de part del Col·legi d'Arquitectes. Vostès saben que AUS és una associació dintre del Col·legi d'Arquitectes, però que som arquitectes per la sostenibilitat. Una mica l'interès fonamental d'aquesta associació és difondre, aprendre, informar-nos a tots plegats de quina manera podem fer les coses millor des de la nostra pròpia professió, des de l'arquitectura, des de la rehabilitació, des de la construcció, sobretot en conceptes de sostenibilitat. Sostenibilitat entesa d'una manera àmplia, no estem parlant només de la part, diguem-ne, més folclòrica o coneguda de la paraula, sinó que ens estem referint a totes les qüestions, ja siguin de materials, ja sigui de sistemes constructius, ja sigui de fomentar l'arquitectura passiva, de fomentar l'eficiència en la pròpia arquitectura, totes aquestes qüestions. Un dels objectius que com a societat i com a professió específicament tenim a la vista i molt propera és tot el que les noves directives europees ens estan posant sobre la taula quan es parlen d'edificis de consum quasi nul, que encara ben bé ningú sabem què vol dir ni com es fa, quan es parla de rehabilitacions eficients i energètiques, quan es parla de totes aquestes qüestions, pensem que moltes vegades no en sabem prou i per tant estem una mica a l'aguait de veure què és el que s'estan fent en altres llocs i una mica per anar millorant la nostra manera de fer. Avui la legislació espanyola, que és el Codi Tècnic, que ens presentaran el Fabián López, que em sembla que és conegut de tots vostès, i l'Anna Mañas, doncs han fet un canvi important amb el tema del que és l'eficiència energètica en els edificis. Tant el Fabián com l'Anna, experts coneixedors de tota aquesta intríngulis de la normativa i que són estudiosos de totes aquestes qüestions i d'una mica de la història del mateix Codi Tècnic, ens faran una valoració, una exposició dels canvis significatius en aquest camp i després una valoració també del que això significa. Entenem que potser sense ser una eina perfecta és una eina que millora el que hi havia fins ara. És una mica un pas més d'abans. Jo la valoració final no la faig per descomptat, vostès mateixos ja tindran, suposo, coneixements i criteris per fer-la al final de la jornada. Per tant, jo sense més ja entretenir-me més, li passo la paraula a començar el Fabián i després ens seguirà l'Anna Mañas. Moltes gràcies. Bueno, buenas tardes. Gracias, Nuria, por la presentación. Me hace ilusión estar aquí esta tarde, básicamente porque la última vez que estuve invitado a estar aquí en esta mesa me desinvitaron unas horas antes, entonces hoy estaba muy nervioso esperando a ver a qué horas me desinvitaban, pero finalmente nadie me desinvitó. Llegué un poco antes y estuve mirando por las fachadas a ver si había alguna sospecha de movimiento raro, pero no, soy yo, con unos pelos de más y tal, pero soy yo y estoy aquí y voy a empezar a hacer la charla y gracias a los amigos de AUS, compañeros, que estamos por estos temas. Entonces, vamos a hacer una presentación a tándem con Ana. Y yo voy a hacer un poquito la parte introductoria, la parte conceptual, que diríamos, de un tema muy espeso y aburrido, que es la normativa. Y en este caso vamos a hablar de una cosa que es específicamente que nos toca muchísimo a nosotros los arquitectos, que es las novedades que han habido en la actualización del Código Técnico en lo que hace específicamente al documento HE1, HE0. Nos vamos a entretener hoy fundamentalmente con esos dos documentos. El origen y el contexto de todo esto, pues ya me lo habéis oído explicar muchas veces. Esto no es otra cosa que la transposición de unas directivas europeas, y las directivas europeas que diríamos que cuelgan todas ellas del impulso inicial dado con la directiva del 2002, la directiva de eficiencia energética en los edificios, que nosotros finalmente nunca transpusimos y finalmente se nos pasó de edad y nos cambiaron la directiva y nosotros no acabamos de transponer la directiva del 2002. A nosotros nos pasó directamente a lo que pasó en el 2010, que es la refundición de esa directiva original. Esa directiva original lo que pedía era que los edificios se certificaran, que se exigieran condiciones de limitación de la demanda energética, que se inspeccionaran los sistemas y que se definieran metodologías. La directiva del 2002 pues no se transpuso 100% en el ámbito del Estado,
y nosotros nos pasamos ya directamente a terminar esos deberes de cara o en el contexto de la nueva directiva, la del 2010, y esa directiva del 2010 tiene estos 4 puntos que tengo aquí señalados a la izquierda en texto como grandes referencias, ¿no? Que es el tema del edificio de consumo energético casi cero para el 2020, establecer un sistema de referencia de estándares de eficiencia energética para los países miembros, la certificación energética que la directiva del 2002 la pedía de manera voluntaria a mes, que se pedía, certifica el edificio, no importa qué letra salga. La directiva del 2010 dice, no, hay que hacerlo bien y los edificios tienen que tener una calificación muy buena. Y le pide a los Estados miembros también que hagan planes nacionales para que no solo sea sacarle fotos a los edificios y saber cuán bien o mal estamos, sino motivar al personal y promover ayudas y estimular para que el sector de la construcción vaya en la buena línea. En ese contexto, el código técnico que en el 2006 salió de la mano de las exigencias iniciales de la directiva del 2002, pues le ha tocado remozarse, ¿no? Ponerse al día y ponerse en la línea de este objetivo fundamental de los edificios con tendencia al consumo casi cero. Luego hablaremos de qué es eso. Y en ese sentido pues viene el contexto de las novedades del Código Técnico 2013 que vamos a intentar explicar hoy. La directiva del 2010 pues tenía todos estos deberes detrás, ¿no? La definición de la metodología con el Real Decreto que finalmente se fusionó de edificios de nueva construcción existentes en abril del año pasado. El Código Técnico que actualiza sus documentos y que esperamos que también actualice sus herramientas, por eso aparece aquí abajo el tema del nuevo líder en el rojo, 2013. Todo el tema de la certificación energética, unificando los programas y las herramientas simplificadas y de opción general, y el RITE que también tuvo una actualización para el año del año 2013 respecto a lo que se había ya actualizado en el 2007 respecto al 98. Por tanto, toda la normativa nos ha ido dando novedades de forma permanente, ya lo sabéis vosotros, porque aquí veo muchas caras conocidas, que no nos da tiempo a hacer la digestión de una cuando ya nos llega la otra, ¿no? Más o menos, y en esas estamos. ¿Qué teníamos a nivel de este documento de aquí, que es la referencia, ¿no? La limitación de la demanda energética, la limitación o la definición de las calidades constructivas de los edificios en la línea de hacerlos de bajas necesidades y de hacerlos acercarse al objetivo del consumo casi nulo? Pues lo que había hasta el 2006 era esta doble línea, estas dobles posibilidades, doble carril de circulación, ¿no? Podías hacer la justificación de unas exigencias que estaban estipuladas por tipología, por zona climática, y relacionadas con los elementos que conforman la envuelta o la envolvente térmica del edificio, y se les exigía una serie de características que básicamente eran 3, que era la limitación de la transmitancia térmica de los herramientas, el factor solar de los cristales, la limitación de las condensaciones y la limitación de la permeabilidad al aire de las carpinterías, ¿no? Eso se podía hacer o por la vía simplificada, fijándonos en unos valores límites y cumpliendo, es un checklist, ¿no? Tingui, falti, y si falti, pues no se puede. Y la opción B era, vamos a hacer la comprobación, ya no de lo que compone cada elemento, las características de cada elemento en particular, sino del conjunto del edificio, y eso se llama la opción general. Y la opción general iba por la vía prestacional, más que por la vía prescriptiva. Y la vía prestacional no es otra cosa que valorar lo que es la demanda, la necesidad energética del conjunto y compararla contra un edificio que fuera mínimo normativo, ¿no? Con ropajes, con pieles mínimas de ley. Es decir, con unas pieles que cumplieran con la vía simplificada. Eso lo teníamos desde el 2006 y eso desapareció ya el día 13 de marzo. El 13 de marzo, por cierto, el 13 de marzo, yo me puse a mirar para ver qué cosas podía explicarle a la gente que pudiera motivarla, ¿no? Y resulta que es el día de Santa Cristina. Qué mejor día, ¿no? Para sacar una normativa de obligado cumplimiento para todos los españoles que el día de Santa Cristina. Es una maravilla, es una anécdota muy bonita. Entonces el día de Santa Cristina entró en vigor el nuevo documento básico, que estas son cosas textuales que tomas de la web del Código Técnico, que dice que es un nuevo documento que le hace un enfoque, le hace un guiño hacia lo de la derecha, al carril de la derecha, a la vía prestacional. Es decir, hace énfasis en el modelo prestacional del CTE, buscando indicadores globales representativos de la eficiencia energética de los edificios, del conjunto del edificio. De este modo, y ojo porque aquí está la buena noticia de la tarde,
quererla y mirarla mucho porque es la única. De este modo se flexibiliza la aplicación de la normativa, dejando a los proyectistas una mayor libertad. Tenemos que agarrarnos como un clavo a esto, porque es así. La idea es que el modelo de yo te digo las calidades mínimas y si me cumples eso tiras para adelante, tenía su contraprestación a te doy libertad en que pongas tú las calidades que consideras, lo que te verifico es que el comportamiento global sea bueno. Y aquí se quiere profundizar en eso, y por eso hablan de flexibilidad en la aplicación y de mayor libertad para el proyectista, no solo en la definición de la exigencia, sino también en el cumplimiento, y luego vamos a hablar de ello. Esta es la buena noticia, y esto es mejor de lo que había, como decía antes Nuria. Un poquito de pedagogía, perdonadme si digo cosas muy obvias. El enfoque prescriptivo es el análisis del edificio desde el punto de vista de sus elementos, uno a uno. El enfoque prestacional es la visión del conjunto. Este es el que se refuerza, el modelo prestacional. Este desaparece como método de justificación del cumplimiento de los documentos. Sí que sigue existiendo como referencia y de verificación de calidades constructivas en algunas tipologías edificatorias, y luego lo vamos a ver. Yo no voy a entrar en detalles de números, eso lo hará Ana después, que tiene una presentación chulísima y muy bien explicada, muy sistemática. Yo voy a entrar sobre el concepto y eso es lo que intento explicar acá. Entonces, el enfoque del nuevo Código Técnico, del HE 2013, es reforzar esta perspectiva. Y esta perspectiva no es otra que la de la comparación en prestaciones con respecto a algo. Ese enfoque prestacional se puede hacer de dos maneras. Uno se puede comparar contra un valor concreto o uno se puede comparar contra alguien de referencia, ¿no? Como el señor del espejo. Uno puede montarse la película a partir de yo no sé qué prestación tiene alguien, pero me voy a comparar contra él. Voy a calcularlo, voy a evaluar la prestación global de él y la prestación global mía y voy a buscar una referencia, un índice que me permita compararme. O la otra manera de hacerlo es como los análisis, ¿no? Yo que sufro de colesterol, pues soy de estos. Tú vas allí y ¿a cuánto te salió el colesterol? A tanto índice. Y estás por debajo, estás por arriba y tienes un valor de referencia y de ahí no te mueve nadie. Y la hemoglobina y el no sé qué, y las plaquetas y los no sé cuántas. Pues la referencia, el enfoque prestacional, en ambos casos estamos haciendo una mirada a esta línea de cumplimiento, se puede hacer de las dos maneras. Y así nos lo han traducido. Para los edificios viviendas, la línea es esta, la del valor de referencia. Y se establecen unos valores de referencia, eso lo va a explicar Ana mucho mejor que yo ahora, a continuación. Unos valores de referencia que cambian por zona climática y cambian por superficie también, por tamaño. Tanto para la demanda como para el consumo. Luego hablamos porque aquí hay un asterisco, luego explicamos por qué hay ese asterisco. Y luego el concepto de edificio de referencia, este edificio de referencia que vosotros lo conocéis muy bien, es aquel edificio que Pilar Martorell, que está en la OCT, lo definió una vez de forma impecable, que era como esos galgos que les ponen un trozo de carne aquí y jamás lo pillan, ¿no? Porque van corriendo detrás. Pues pillar el edificio de referencia era imposible, porque el puñetero edificio se roba tu misma forma, tu mismo buen hacer como proyectista, ¿no? Si tú le haces patio, pues él tiene patio. Si tú le haces retranqueo, él tiene retranqueo. Oiga, pues entonces, ¿cómo le ganas al de referencia con aislamiento? Vale, sí, maldita la gracia, ¿no? Ese concepto de edificio de referencia persiste. Y desafortunadamente se queda todavía para los edificios que no son vivienda, edificios de otros usos. Y a esos edificios, oficinas, etcétera, etcétera, pues hay que compararse contra la prestación referida a ese edificio de referencia, que se compone igual que el mío, que se crea igual a partir del mío, pero que le cambian las soluciones constructivas. Y ahí nos exigen unos valores que explicará Ana mucho mejor que yo, con referencia a cuánto le tienes que ganar a ese edificio de referencia, ¿no? Esas son algunas de las referencias que las he tomado del programa VIDA. Entonces, el propio código técnico nos pone en claridad cosas muy importantes, como qué es el consumo energético del que estamos hablando aquí, porque no es de todo el consumo energético que estamos hablando aquí. El documento HE0 habla del consumo energético referido a estos usos, a estos servicios que están aquí: calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria. Y en edificios que son no vivienda, terciarios, la iluminación. El resto no, los ordenadores, los secadores de eso no está, eso no hace parte de la evaluación que se hace aquí normativamente. Sí que se hace parte del otro concepto que vamos a hablar después de la pausa, que es el edificio del consumo casi nulo, ¿no? En global.
También se define lo que es la energía primaria. No se me olviden ustedes que lo que consumimos en la puerta del edificio se llama energía final, que lo que entregamos en el local es el concepto de energía realmente útil. Y de lo que consumimos en la puerta de nuestro edificio, la energía final, a lo que se produce por allá en las centrales térmicas antes de que nos llegue a nosotros, esa es la energía primaria, la que se produce por allí en origen. Depende de la fuente energética que estemos empleando, ¿no? Criterios generales. Y sobre todo, aquí lo que hay que remarcar es la buena noticia de que aquí se le hace un guiño, una bienvenida a los edificios existentes. El código técnico, gran novedad también, dedicado a la obra nueva, ahora hace un giro y incorpora exigencias para edificios existentes. Y la incorpora de la mano de dos conceptos que están aquí explicados: el criterio de no empeoramiento y el criterio de flexibilidad. No empeoramiento es un criterio, para mí, más que discutible, pero está escrito aquí, ¿no? Si tú intervienes en un edificio que tiene unas características determinadas, a lo mejor resulta que el edificio tiene unos envoltorios y una piel estilo Passive House, con unas transmitancias bajísimas y con unas calidades buenísimas. En la intervención, tú podrías sustituir la ventana que pusieron aquellos de triple o cuádruple cristal y poner una de cristal que cumpla con las exigencias del nuevo código técnico. Podrías demeritar un poquito hasta ese límite. Ojo con eso. El nuevo empeoramiento tiene un punto, tiene un límite. El nuevo empeoramiento con respecto a las nuevas exigencias. Lo que no puedes hacer es bajar de ahí. Y el segundo concepto es el de flexibilidad. Flexibilidad que está relacionada con las limitantes que pueda tener el edificio, que se te respetarán, estarás eximido de cumplir los mínimos requisitos si tu edificio tiene protección arquitectónica, si la intervención por las razones que sea no pueden llevarse a cabo por otros conceptos relacionados con las propias características del inmueble. Esos dos conceptos de no empeoramiento y flexibilidad son importantes porque son el marco de referencia hacia las recomendaciones o a las exigencias del propio documento referente a los edificios existentes. Otra novedad muy importante es que cambiaron los climas. Los ficheros climáticos que sirven como referencia para la evaluación de las necesidades energéticas y del consumo energético del edificio cambian. Y cambian bajo estas ideas que están aquí tomadas de la presentación de Servando Álvarez, que es uno de los padres de la criatura. ¿Qué habían hecho en el código del 2006? Habían definido zonas climáticas de invierno, de la A hasta la E, y de verano del 1 al 4, si no estoy mal, ¿no? Entonces, en el Código Técnico del 2006 se había hecho un trabajo para la definición de las severidades climáticas y las zonas climáticas de todo el ámbito estatal, y escogieron como representativas las capitales de provincia, siempre al menos una de cada una de las zonas climáticas. Lo que explican en la modificación hecha es que esas capitales de provincia no siempre era la situación media de cada una de las zonas climáticas. Por ejemplo, en la zona C, una de las representativas, la C2 de Barcelona, por ejemplo, no era bien la más equidistante de toda la zona que representa la zona climática, C2, sino que está un poquito para allá, y esta está un poquito para allá, y esta está un poquito para abajo, y etcétera. Entonces lo que han hecho es buscar un fichero climático que sea más neutro, que son los puntitos rojos que veis acá, y que represente climáticamente mejor a la zona que está representando. Esas son las nuevas zonas climáticas del Código Técnico del CTE, y desaparecen, por tanto, los ficheros climáticos específicos de las capitales de provincia como representantes de ello. Esa es una modificación importante. Los ficheros climáticos cambiaron. Y también cambiaron para darle cabida a la zona climática alfa para Canarias, que es un clima que hasta ahora tomaba como referencia, si no estoy mal, el clima gaditano, el clima de Cádiz. Entonces, Canarias tiene su zona climática propia, tanto para las severidades de invierno como para las severidades de verano. Eso hace, según la explicación de Servando Álvarez Domínguez, que una cosa que les estaba sucediendo cuando uno cogía y hacía ejercicios de estos de los domingos que uno no tiene nada que hacer y se pone a calcular edificios en toda España, y entonces le salían edificios que la tendencia de las zonas climáticas no era uniforme, no era una tendencia uniforme, sino que había entre pequeñas diferencias, entre pequeñas zonas climáticas, o entre, a lo mejor dentro del mismo ámbito de la comunidad autónoma, habían climas muy parecidos que hacían saltar de letra, pero no era homogéneo su decalaje con respecto a las demandas de referencia, a los consumos y a las emisiones de CO2 de referencia.
lo que hace la asunción de este nuevo modelo es que el escalado de las exigencias, tanto de calefacción como refrigeración, como de agua caliente sanitaria, sea uniforme y sea progresivo con respecto al aumentar las restricciones de invierno y de verano de cada una de las zonas climáticas. Bien, entonces, la primera y gran novedad es que el documento que antes se componía del HE1 al HE5, pues ahora tiene el HE0, que es la limitación del consumo energético. Y eso es una cosa conceptualmente muy importante, y es que antes el Código Técnico se dedicaba a reducir la demanda energética, no hablaba para nada del consumo. Ahora el Código Técnico empieza hablando de consumo. Recordar que para obtener el consumo energético es igual a la demanda partida por el rendimiento de las máquinas. Aquí la primera pregunta por el consumo, por tanto ya hemos de haber calculado el rendimiento de las máquinas y haber considerado los sistemas que van a cubrir las demandas. Eso es un concepto muy importante y es el primero de los documentos. El ámbito de aplicación de esa limitación del consumo energético es para la obra nueva y para las ampliaciones, no es para los edificios existentes. Apuntarlo esto en rojo. El HE0 no aplica para el edificio existente, solamente aplica para edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, o, como bien explican aquí, edificaciones o partes de las mismas que por sus características estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. Solamente esos dos casos. Aquí no habla de edificio existente, rehabilitación pequeña, para que nos entendamos. Ese documento está referido a una de las novedades más importantes también, que es la certificación energética. Hasta ahora era una evaluación, una clasificación, una obtención de la clase energética de los edificios en términos de emisiones de dióxido de carbono. Y las emisiones de dióxido de carbono, como todos ustedes saben, daban la posibilidad, esa evaluación en términos de emisiones de CO2, para que un edificio normalito, más bien flojo, con una muy buena caldera de biomasa, terminara siendo el campeón mundial del bioclimatismo, porque le salían unas A pluscuamperfectas, buenísimas, ¿no? Entonces aquí hay un interés por primar la demanda energética, y eso es positivo. Entonces se cambia de indicador y ya no le hacemos caso para el cumplimiento del documento H0 a las emisiones de CO2, eso se lo dejan a la certificación energética, proceso paralelo, y para evaluar el código técnico HE0 hablamos de energía primaria. Por eso la etiqueta contiene las dos casillas, siempre que sacamos una etiqueta de eficiencia energética ante el ICAEN o ante el organismo que corresponda, pues nos informa de la clasificación energética del edificio, a la derecha de todo en emisiones de CO2 y al ladito en energía primaria. Y esa energía primaria es la que está relacionada con calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y si es un edificio terciario, iluminación también. Entonces, para dar cumplimiento al HE0 nos fijamos en la energía primaria, importantísimo. Eso es un cambio conceptual muy potente y eso es muy importante para evitar la prevención de edificio normalito, más bien flojo, con caldera de biomasa, no necesariamente. El otro documento, el HE1 de esta seguidilla, ¿no? De esta seguidilla, el HE1, limitación de la demanda energética, pues sufre también un remesón importante y este sí que da cabida a reforma, rehabilitación, actuación ya sea pequeñita o actuación generosa en un edificio existente. Este documento H1 se fija exigencias específicas con respecto a los edificios existentes. Los ámbitos de exclusión son bastante similares a los que ya teníamos en el Código Técnico del 2006. Se define en el ámbito de los edificios existentes ampliación, aquella en la que se incrementa la superficie o el volumen construido, reforma, cualquier trabajo u obra existente distinto al que se lleva a cabo para el mantenimiento, acción puntual, diferente al mantenimiento, y cambio de uso. Aquí lo define en esos tres niveles. Para hablar del documento HE1, ya no, recordaré, perdona que se ha pesado, aquí hablamos de energía primaria para la HE0. Y para eso hay que pasar por el proceso de certificación, hay que conocer no solo las demandas del edificio, sino los sistemas que has puesto. Para la limitación de la demanda energética, nos hemos de fijar en el indicador kilovatio hora por metro cuadrado, y si estamos hablando en términos de la certificación energética, las herramientas de certificación ya nos lo indican. Demanda de calor, demanda de frío en kilovatios hora por metro cuadrado. Las emisiones de CO2 siguen estando, son para el proceso de certificación energética, proceso paralelo.
Las intervenciones en edificios existentes, como mencionaba antes, depende fundamentalmente del grado de intervención. Si se interviene en más del 25% de la envolvente térmica, se considera una intervención generosa y se le aplica todos los criterios y exigencias como si fuera una obra nueva. Eso lo explicará mejor a continuación. Y cuando son intervenciones puntuales, pequeñitas, sustituyo un elemento o algunos elementos que componen esa envolvente térmica, pues me fijo otra vez en la vía prescriptiva, en unas transmitancias, en unas calidades constructivas del elemento que estoy sustituyendo. Eso da como referencia que en una rehabilitación, si yo tengo una actuación menor al 25% de la envolvente térmica, pues tengo que fijarme si son un elemento o varios elementos. Si es un elemento, voy a una tabla en concreto y busco unos valores, y si son varios, voy a buscar demanda de referencia. Si la actuación es superior al 25% de la envolvente térmica, pues no hay tutía. Hay que hacer lo mismo que se hace con obra nueva. Buscar el cumplimiento referido a unos valores de referencia. Esto lo explicará mejor Ana. E1. Te estoy tirando el muerto. Hay un apéndice E, peligrosísimo. Bueno, peligrosísimo, yo no sé cómo decirle. Eso es como esos becarios que aparecen un día por el despacho y te lo presentan. Mira, la Nuria que viene a sentarse aquí y tal, va a poner atención. Y 3 meses después la Nuria ya coge y toca el piano, y luego 6 meses, y 2 años después es el jefe de la Nuria. Uy, simpaticísimo. Pues aquí nos han puesto una cosa que son los valores característicos orientativos. El apéndice E, eso es orientativo, dice, mira, yo hago unas exigencias, ahora te doy un menú, que si tú lo cumplieras, no te aseguro, pero te diría que casi que cumplirías con la exigencia normativa. No es obligatorio, es un apéndice de recomendaciones. Diga, si usted pone, por ejemplo en Barcelona, ¿no? Si usted pone en muros transmitancias de 0,29, o en suelos de 0,36, o en cubiertas de 0,23, y las ventanas me las pone de 1,2, 1,4, depende de la cantidad, pues mira, no te lo firmo, pero te diría que cumples con la ley. Esto no es de obligado cumplimiento. Ahora, yo tengo amigos que se dedican a vender aislamiento que ya, con perdón, que ya han hecho números. Y ya dicen, la gente en la calle dice, ¿cuánto pide el código técnico de aislamiento? El código de aislamiento no pide nunca ni un centímetro de aislamiento. El código pide unas exigencias, unas características, ¿no? Esto es de la web de Andimat, que es el gremio de la gente que fabrica aislantes, y han hecho esta tabla para comparar. Antes para la cubierta con 6 centímetros pasabas, y ahora te toca meter 9, ¿no? Dependiendo de la zona climática. Y antes en Burgos con 9 centímetros en cubierta, ahora toca con 17. Y en suelos antes era 6 y ahora 11. Oiga, eso es para cumplir esta tabla, que es opcional, si quisieras, una recomendación, no es obligatorio. Eso es para medir, oiga, ¿cuánto me supondría ir por esa línea tan conservadora? Permítame, aquí hay unos valores de referencia, si visitáis la web de Andimat está bien hecho esto, y con una consideración de una lana de roca de 0,04, pues le dan esos valores. Justificación de las exigencias. Entonces, para justificar, hasta ahora teníamos la vía prescriptiva que desaparece como justificación, las tablitas de la simplificada, o ese maravilloso programa prodigio de la informática que se llama LEADER, ¿no? Entonces ahora lo que han propuesto es esto, para calcular la demanda, características de los procedimientos, cualquier procedimiento que cumpla con las características que están aquí debajo. Hay quien dice que las características que están aquí debajo tiene que ser hecho en Sevilla, tiene que empezar por L, tiene que terminar en R y tiene que tener un profesor barbudo que lo explique. No. Yo creo que lo que está explicado aquí es que tienes que hacer un análisis hora a hora en régimen transitorio de transferencia de calor, considerando muchos locales, multizona, pero esto hay mucho software y muchas herramientas que hoy día lo podemos hacer. Es decir, aquí nos han quitado el yugo de hacerlo solo con el líder, y podemos utilizar herramientas propias o software, de los que hay muchos por ahí, para justificar esto, siempre y cuando se hagan estas condiciones. Eso es muy importante también. Para el cálculo del consumo energético, 3/4 de lo mismo. Hay una consideración, pero en principio no tiene que ser un documento reconocido, homologado ante no sé quién, como estaba pasando hasta el día de hoy, y por tanto hay juego
en esa línea. Ahí os invito a que demos un paso y seamos valientes en hacerlo con herramientas que no sean la oficial. En cuanto a la herramienta oficial, entonces aparecen, bueno, también en los anexos se explican los perfiles de uso que antes no se explicaban y estaban ocultos por allá en otros documentos, y las zonas climáticas para hacer esos cálculos y valores de referencia. Entonces aparece la dichosa herramienta unificada 2013-2014. Esa herramienta unificada que han estado preparando durante no sé cuánto tiempo. Yo tengo un amigo, muy amigo, que estuvo haciendo de testador y me ha contado cosas. Y entonces, esta herramienta, es que no me aguanto. Para mí esto es el síndrome de la sangría. Lo siento mucho. Perdóname que te robe 5 minutos, Ana. Es el síndrome de la sangría. Porque claro, si tú coges vino peleón, fruta picada que ya está oliendo mal, gaseosa barata y un cuantro que tenía del bisabuelo por allá, y lo juntas, pues te va a salir un sangría. Es más, te puede salir hasta calimocho. ¿Sí? A mí lo que me preocupa de esos vinos así peleones es la resaca. La resaca de eso es dura. Y mira que lo digo con conocimiento de causa. Entonces, claro, si tú coges vino peleón, si tú coges fruta un poquito pasada, si tú coges aquello que tenías guardado para allá que no usa nadie en casa, que ya se le iban a echar un día para aflojar una tuerca en el desván, bueno, en fin, pues te sale lo que te sale, ¿no? Oiga, pues sí, sale lo que sale. Entonces esto llevan haciéndolo durante unos cuantos meses y lo han dado a probar. Mi amigo este que estuvo testando me contó que esto no se cocina todavía y que la sugerencia de los que testaron fue que no saliera. Entonces el miércoles pasado salió una nota del ministerio, bueno, una que está por ahí abajo, diciendo, oiga, no está terminado, damos un parto, ¿no? 9 meses más de poder utilizar el viejo líder, el viejo Calaner. Entonces nos quedamos tranquilos, mi amigo este que estuvo testando y yo y otros, y dijimos, bueno, hicieron caso y se van a tomar 9 meses para acabarlo. Pero no, al día siguiente, el viernes, lo han publicado y ya se puede descargar esta herramienta. Yo os invito a que la descarguéis y empecéis a toquetearla. Es una maravilla, eso es apasionante. Es una herramienta en la que se juntan el líder, los Calaner, el post-Calaner. ¿Alguien en la sala ha utilizado alguna vez el post-Calaner con éxito? ¿Con éxito? Yo no he podido. Mira que lo he intentado. Incorporan nuevas capacidades adicionales. Mira, hay unos pantallazos aquí. La herramienta todavía no tiene nombre. Si alguien quiere y se anima, le podemos poner nombre. Entonces lo que hace es rescatar el líder. Abre la posibilidad de que hagas cerramientos existentes, es decir, según la época del año en que tú digas que es el edificio, ya te proponen unos cerramientos para esa época del año, ya montados. Amplían cosas del líder, como la evaluación de los puentes térmicos un poquito mejor. Bueno. Unas cosas maravillosas. Nos proponen fachada ventilada, muros solares, muros trombe y otros. El problema es que no hay un puñetero manual de instrucciones. Entonces uno no sabe cómo se utiliza esto. No hay una explicación de nada. Y yo el viernes, cuando vi que lo sacaron, lo primero que hice fue instalármelo, vicioso, y le di, y empecé y dije, voy a buscar el manual. No tiene manual. ¿Cómo puedes publicar algo que no tiene manual de instrucciones? Entonces, ¿qué hace la gente? Aquí si me preguntara alguien, yo que pongo en esta casilla, no tengo ni idea. No hay un manual. Se supone que todos somos expertísimos en todos estos temas. El tema es que esto, hasta que no lo expliquen bien, no lo vamos a poder utilizar. Tiene buena pinta de que ya se permitan incorporar cosas que antes no teníamos, pero hasta que no veamos que funcione, porque yo le he dado al botón calcular y peta, pues no lo sé. Se supone que así como hay complementos como este a lo que tenía el líder, hay unos complementos al Calaner, ¿no? Cuando uno no puede simular, como le pasaba a Luis con una geotermia, y no podía simularla, pues tocaba montarse ahí pulpo con animal de compañía. Entonces ahora permiten ir al post-Calaner para incorporarlo, otras capacidades geotérmicas y cosas raras. Pues el día que funcione post-Calaner, esto funcionará bien. A día de hoy no funciona. Esta fue la nota que sacaron, habilitando durante 9 meses el uso de las herramientas de forma que permiten que el líder y el Calaner actuales se sigan utilizando para justificar el HE0 y el HE1, pero haciendo caso a unos anexos en donde dice
que el líder y calendar actual, primero, los climas son diferentes, entonces aquí te dicen alguna consideración de eso, y segundo, las renovaciones de aire por defecto hay que tocarlas. Entonces, si haces eso, podrías hacer servir el líder y calendar actual para justificar lo que tienes que justificar. Es una cosa, se confunde y fracasarás, ¿no? Es una cosa rocambolesca, pero así estaremos durante este parto de 9 meses, hasta que finalice el periodo en que se supone que van a afinar esta herramienta. Todos esperamos positivamente que la afinen. Pero yo lo que os animo es para que no esperemos a que la herramienta funcione, sino que utilicemos ya otras, ya que no nos restringen a que sea únicamente con esta herramienta unificada que verifiquemos todo. Que podemos hacer con nuestras propias herramientas, siempre que cumpla con los parámetros y características que comentamos antes. Y ya está. Esto es a partir del 13 de marzo. En cuanto a la certificación de la certificación energética, esta es una nota aclarativa del propio ministerio, está en la web del Código Técnico. Explican que de todas las herramientas para certificar edificios que teníamos, acordaros que para certificar habían simplificadas, el C2, una herramienta del ministerio que daba la D o la E, bueno, muchas de estas herramientas, habían varias opciones, tanto edificio, vivienda o no vivienda. De todas las herramientas existentes, la única que desaparece es el procedimiento simplificado, aquel que daba la letra D o E por defecto, aquella que casi que no, si yo no quería hacer nada ya me daba la E. Esa es la única herramienta que desaparece, y por lo menos durante estos 9 meses siguen en vigor estas herramientas que veis acá. Edificios nuevos, vivienda, se puede hacer Calendar VIP, CE2 o CERMA, a valenciana, y otros usos, cualquier VIP o GT. Y en edificios existentes, vivienda, Calendar VIP, CE3, CE3X, CERMA. Y en otros usos, los dos Calendar, CE3 y CE3X. A futuro parece ser que el C3 y el C3X lo quieren ampliar para edificios de obra nueva, pero eso es Radio Macuto, eso no está confirmado por nadie, eso no lo sabremos. Sí es importante mencionar que en el caso de las exigencias, bueno, eso lo explicará mejor Ana, la diferencia entre uso residencial unifamiliar y plurifamiliar desaparece, es un solo concepto. Y estas herramientas todas las van a tener que ajustar a las nuevas exigencias del Código Técnico. Eso es lo que dicen que van a hacer en el periodo de 9 meses. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, esto es grosso modo el enfoque, y ahora viene Ana, que os va a explicar en detalle los números de todo este tema tan divertidísimo. Aquí. ¿Cuál es esta? Gracias, Fabián, pero lo siento, no voy a explicar nada mejor que tú, no me pongas presión.